Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este sábado 9 de agosto, día lamentable de conmemoración para Japón de la segunda bomba nuclear por el 1945, donde estaba el presidente Truman, de Nagasaki. La primera fue la primera iba a ser la bomba B-22, que después fue la famosa bomba de Enola Gay, la primera del 6 de agosto que lanza Estados Unidos a Japón, donde mueren unos 20,000 personas o hay más de 100,000 lesionados en Japón. Y este es el segundo día que lanzarían la bomba. Iban a lanzarla en agosto primero, en el 45, pero, o 44, por cuestiones de tifones y tsunamis y del estado del tiempo no lo hicieron. El día de hoy nada más quiero reflexionar. Ha habido muchas cosas en el ámbito de noticias nacionales e internacionales. Así en general dar una breve perspectiva para no ser muy largo este video. Eh, pues quisiera nada más preguntar cuánto cuesta la democracia. Y si estamos en México en una democratización o en vías de democracia también, y qué tanto nos está apoyando el mundo y Estados Unidos a través de las empresas y a través de las decisiones, cómo nos afecta o nos beneficia a todos, nos están liberando de un yugo o nos están poniendo otro yugo a través de la administración de Donald Trump también. Quisiera hacer esa reflexión, ¿cuánto vale la democracia en México? ¿Qué vale y qué tanto cuesta ser democrático, como se dice a veces? Eh, Me llamó la atención una reflexión que hizo Trump de los migrantes, de cómo son necesarios para ciertos trabajos. Yo creo que eso ya lo tenía previsto tanto Marco Rubio como Donald Trump, pero tienen un derecho Estados Unidos obviamente a poner límites en la migración, pero creo que se fueron al extremo de odiar o no sé, producir un hate horrible que no creo que se haya dado, a lo mejor ya se había dado, pero no se había expresado, digamos, legalmente. Las organizaciones como ICI que hacen su trabajo, hay gente latina y están buscando ahorita gente que les ayude sin límite de edad, porque ya hay gente que no quiere trabajar en eso, en arrestar. Ha habido en Nueva York, hubo una situación. Nueva York es un puerto muy importante, entrada y salida de migrantes, entrada y salida de tecnología, muy importante para Estados Unidos, como Florida. Y hubo una situación en donde muere un policía musulmán y me tocó ver la caravana en TikTok en video, parecía ni el presidente tiene tantos policías cuidándolo. Me llamó la atención toda la gente, digo, no se lo merecía esa caravana, pero leí varios comentarios de por qué tantos policías en ese funeral y por qué cuidando tanto a ese policía migrante musulmán, ¿verdad? Entonces creo que Donald Trump ha asistido a través de los árabes a musulmanes. Creo que ha traído la idea desde Rusia, aunque supuestamente está enojado con Putin, con Rusia, de depurar. Algunos dicen que ha habido una limpieza étnica en Estados Unidos. Yo no lo veo así, la verdad no lo veo así. Que sea una limpieza étnica de que ciertas razas o colores no los quieren. Y no, o sea, sí están aceptando gente naturalizada, sí están revisando visas, ya van a revisar visas de menores de edad, entrevistas a los que tienen su visa. O sea, no es una limpieza étnica como podría parecer la guerra de Palestina, Israel o Israel y Palestina, que ya lo he dicho muchas veces, yo la apoyaba, la sigo apoyando porque no apoyo el terrorismo,
pero creo que el precio de la democracia, el precio de tener libertad es demasiado alto, que inocentes tienen que pagar ese precio. Gente que no tiene comida, han bloqueado las ayudas también en el caso de Israel y Palestina. Palestina e Israel no son santos tampoco los palestinos. Y hay una situación ahorita con Irán y Venezuela. Lo he dicho muchas veces, Venezuela e Irán tienen nexos donde el mismo Estados Unidos busca supuestamente a Maduro, o recompensa. Yo no me creo eso. Tendría 12 años buscando a Maduro. Estados Unidos saben perfectamente dónde está a través de drones y a través de inteligencia. ¿Cómo Estados Unidos sabe lo que pasa en Irán, en Irak, en México, en Afganistán, en Rusia? Tiene espías por todos lados y no sabe dónde está Maduro, que aquí no se ha condenado oficialmente en México, porque lo he dicho muchas veces, yo no me atrevo a decir, hay que definir bien los conceptos. Una cosa es que yo crea que Maduro es un tirano y que es muy religioso. Es un tirano porque ha estado en tiranía, ha dejado al pueblo sin comida mucho tiempo, pero vale, a ver qué salió. TikTok. Pero eso no significa que de repente se prendió el equipo, pero eso no significa que sea tirano, que no haya democracia, que no haya ganado elecciones, que haya puesto encerrado a opositores. No significa que yo lo considere un criminal. Son cosas diferentes. Ser un criminal y ser un tirano no es lo mismo para mí. Estados Unidos lo considera, todo lo que es dictadura siempre lo considera el comunismo y socialismo, y más el chavismo lo va a considerar mal. Pero días antes, hace unas semanas, se publica que Chevron, una de las empresas más importantes de petróleo, estaba haciendo ligas con Maduro, o en pláticas con Venezuela, supuestamente. O sea, sabemos que desde Biden y desde mucho antes Estados Unidos tiene petróleo de Venezuela. Si hay petróleo es que hay una comunicación entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos. No me salgan con que no lo encuentran. Es mentira. Es una farsa de Hollywood. Estados Unidos mezcla mucho la fantasía de Hollywood, el ser héroe, les venden mucho en Estados Unidos la idea de que tú por tu nación vas a ser grande, que tú militar, que mereces mis respetos, tú marinero. Y tengo familia que ha luchado en México, y familia que ha luchado en Estados Unidos, son naturalizados o estadounidenses. Les han vendido mucho la idea de que Estados Unidos va a liberar y va a demostrar muchas cosas, y tú eres militar y te va a liberar, y tú luchas por tu bandera, y por eso tienen a los militares sin ojos, sin brazos, sin estos. Y se sienten orgullosos, está bien. Es otra cultura la mexicana, donde uno dice, no, pues yo como era una guerra, no tenemos esa cultura de la guerra. Pero en el caso de Venezuela, se pregunta a Estados Unidos si escondía gente de Irán. Lo más seguro es que haya iraníes en Venezuela, o Venezuela hayan ido a Irán. Seguramente eso lo saben en los vuelos, lo sabe el Servicio Secreto de Estados Unidos. Eso no es ninguna novedad. Quisieron vincular a Maduro con partidos políticos de aquí de izquierda, supuestamente izquierda, pero luego lo quisieron vincular con grupos delictivos, que ya es otro tema más delicado. Yo ahí sí no me atrevo a dar la opinión. O sea, ahí sí no creo que Maduro llegue a ese punto. Yo creo que Maduro, que no le gusta la libertad, no le gusta la democracia, aunque hablen de eso, todos los tiranos, Mao en China, los emperadores japoneses, que tampoco eran muy democráticos ni muy santos, todos hablan de libertad, todos. Kim Jong en Corea del Norte hablan de libertad, van a ser libres y regímenes felices y una sociedad mejor, pero en la realidad es otra cosa.
Ellos tratan de vender la idea de la democracia como un bien superior, como algo que es deseable para todos, porque te da libertad, porque hay prensa, porque hay comida, porque hay mejores opciones de ropa, porque eres más libre en trabajar, en producir, en tener empresas. Pero en la realidad es otra cosa, el discurso es uno y la práctica es otro. Yo de Maduro no me atrevo a decir que es un criminal, nunca he dicho eso. Creo que es una persona muy astuta, creo que está puesto por Estados Unidos y por Irán. Creo que eh, es muy bueno, como Fidel Castro lo era, en la retórica, en el saber hablar, y a Estados Unidos le conviene eso. Pero eso es diferente, ser tirano a ser criminal son cosas diferentes. Ahí sí yo no me atrevo a juzgar a Maduro ni a Venezuela. México no lo va a juzgar a nivel federal porque los mismos expresidentes de México han tenido nexos con Bolivia, con Colombia, con Venezuela. A Maduro no lo quería Putin en la OTAN. Hay una foto, un video donde como que Putin le hace vete para allá, que yo siento que Putin, Rusia, es amigo de Maduro, o sea, es su jefe, por el petróleo. Estados Unidos le dijo a China, deja de comprar petróleo de Rusia, y China, que es superpotencia hoy sin duda, con sus errores y con sus virtudes, China le dijo a Estados Unidos, le puso condiciones, China le dijo no. El mismo que hizo Brasil. El mismo ejemplo que hizo Brasil. Bueno, la misma actitud que hizo Brasil. El presidente de Brasil dice, aquí ningún americano nos viene a mandar. No dijo, aquí Trump no manda. Aquí dijo, ningún americano nos viene a mandar. Ese es el límite de la democracia. Estoy de acuerdo con Brasil, que es muy cafetalero, está en los primeros lugares supuestamente de café, con Veracruz, con Colombia, con Francia. Es muy azucarero, como Cuba, mucha caña, mucha producción en Brasil de carros, de autos. Hay mucho turismo, mueve mucho las remesas, el turismo y todo. Entonces Brasil y China se parecen en, aquí ponemos un alto. Estados Unidos no nos va a decir qué hacer. Y China también dijo, no nos va a decir a quién comprarle petróleo, ¿no? No querían que comprara petróleo China de Rusia. Parece que China, aunque está rodeada de agua, evidentemente como Taiwán, puede haber muchos yacimientos de petróleo, no tienen como que esa tecnología del petróleo. Están prácticamente sus puertos vacíos, no los usan mucho, curiosamente. Ellos se enfocan más en los minerales, en la tierra, cosa que Trump quiso hacer con Groenlandia. Acaparar minerales, acaparar el litio, que tiene mucho Sonora en México, que tiene mucho China, para mover las tecnologías de las baterías y todo. Y Maduro que entra ahí, pues Venezuela entra a vender y revender más barato el petróleo, evidentemente. Ese cuento chino de Estados Unidos de que anda buscando a Maduro, yo no me lo creo. No me lo creo. Tienen 15 años pudiéndolo buscar, por Dios. Si saben dónde está un jeque árabe en Arabia o en... ahorita saben dónde están los iraníes. Saben de Irán y de Irak cosas. Saben dónde está el presidente de China. ¿Cómo no van a saber dónde está el de aquí de Venezuela? De al lado casi. Entonces, es un juego político, es un juego económico, la democracia. Estados Unidos ha querido sobrepasar, creo yo, reglas. Ha querido, creo que, ayudar a México. Sí lo ha ayudado en varias cosas, como México ayuda a Estados Unidos. Creo que sí hay una ayuda que nunca ha sido, y lo ha dicho bien la presidenta de México, nunca ha sido intervencionismo. Intervencionismo es que un país intervenga en el otro, como ayer salió en el New York Times. Parece que salió en el New York Times que ahora sí le dan verdad a ese periódico, porque al principio dicen que no, dice puras mentiras, y luego salen con que sí dice verdades, bueno, cuando les conviene. El New York Times dice que esto ya se había publicado, que Donald Trump quiere mandar militares a México. Ya había militares en fronteras cuidando cercas, que se parece un poquito a la frontera de Gaza y Palestina. Yo lo comparo un poco con eso, más o menos. Militares que su trabajo no es arrestar ilegales o indocumentados o migrantes. Ese es trabajo de ICE. Ese tampoco era trabajo del FBI y se lo dieron al FBI. Eso tampoco era trabajo de policías locales y
creo que en Nueva York, fue en Albany, Nueva York, por ahí la alcaldesa o el alcalde le dijo a Trump, o sea, a nivel federal le dijo, nosotros no vamos a arrestar ilegales o indocumentados que están trabajando. O sea, hay resistencia también de ciertos partidos, independientemente si eres demócrata o republicano. Cada quien, digamos, su labor, su trabajo. Y han querido que los militares arresten o se metan con grupos de delincuencia muy poderosos en Latinoamérica, en México, que tienen muchos años, y que están en Estados Unidos obviamente alimentados allá. ¿De dónde están alimentados allá? La droga se maneja en las guerras. Se maneja en las guerras para supuestamente aguantar. Desde la guerra de China, el opio en Coahuila, en la horrible masacre de los chinos de Coahuila. Es un enervante la droga, es una potencia que a veces se usaba en las guerras, a veces, como método de tranquilización o tranquilidad de los militares. Así es que Estados Unidos no tiene cara para venirnos a decir que odia las drogas y que no las quiere y que el fentanilo, por ejemplo, y lo he dicho muchas veces, es hospitalario, se necesitan hospitales, es un tipo de fórmula necesario. Que México tal vez culparía o señalaría a China por el fentanilo. Es una droga un poco como tal vez barata como una droga rusa que era el cocodrilo. Era muy peligrosa, esas drogas son muy peligrosas en exceso obviamente, porque la del cocodrilo se mezclaba en una bebida, en cualquier fiesta la metían en Rusia o sí, la exportaban desde Rusia hace varios años y se te empezaba a caer la piel, como si fuera leproso, se empezaba a caer la piel y vale menos que un puro cubano. Si yo compro ahorita un tabaco de Uruguay o de Cuba, un tabaco te vale 500 pesos, 400 pesos, esa droga no te vale ni 400. Entonces tienen ese problema Estados Unidos de querer acabar con algo que ellos han permitido muchos años, es la verdad. No es por atacar a Trump ni por atacar al gobierno de Estados Unidos, que creo que ha tratado de liberar un poco a México. Sí siento esa como ayuda, como respaldo, donde ellos encuentran cierta afinidad entre ciertos políticos y ciertos grupos delictivos, pero hay que tener cuidado porque también Estados Unidos se ha equivocado, ha señalado a políticos, o sea, esto en otras administraciones, que no tenían nada que ver con crímenes o con criminales. Y de cierta manera inventaban eso por racistas o porque es comunista, entonces como creen Fidel Castro y creen Cuba, ya le echamos todo al político. No estaban vinculados. Estaba vinculado a un partido, pero no la persona necesariamente. Y ahí hay que tener mucho cuidado y delicadeza entre política y grupos delictivos, que hay muchos. La Yakuza, que ya no existe prácticamente en Japón, en Brasil, existía en Rusia también grupos de mafias que movían drogas, que movían cosas ilegales. ¿Por qué se mueve lo ilegal? Porque lo ilegal produce más curiosidad. Si yo a alguien ahorita llega y le prohíbo algo, lo más seguro es que esa persona, lo más probable o seguro es que quiera saber por qué se la prohibí y quiera intentar consumir, a ver por qué me lo prohíbes. ¿Tú quién eres para prohibirme algo? Tu gobierno, tu maestro, tu papá, tu mamá. Entonces lo que se prohíbe se tiende a visualizar, o sea, a experimentar muchas veces. Todos los países han tenido nexos de buenos y malos grupos. Estados Unidos, cuando quiere, abre las puertas, cuando quiere, las cierra a los migrantes, cuando le conviene. Y todo eso de la migración tiene que ver con las supuestas conductas antimorales, malas, sociópatas, de criminales, porque el mismo Trump ha dicho lo ha dicho desde la época de Peña, cuando vino a la Ciudad de México, fue a la Ciudad de México, que los mexicanos eran bárbaros, criminales, lo había dicho Trump en su primera administración, en frente de Peña del PRI. Y luego como que pide una disculpa, donde
a Peña le dice, ustedes México van a hacer el muro. O sea, algo que a mí, el muro de México, de Tijuana, para que no pasara la gente, supuestamente, algo que a mí me llama la atención porque está aceptando que en México hay dinero, hay capital, hay empresas para hacer ese muro. México le dijo, no vamos a hacer nosotros ese muro. Muchos ilegales, muchos indocumentados no se van a pie, muchos se van en camión, muchos se van en avión, ilegalmente o legalmente. Y todo eso tiene que ver con la supuesta falta de bienestar o de ética de las personas. El problema de la administración de Donald Trump es que sí ha hecho cosas que le ha convenido a Estados Unidos, tienen su derecho obviamente a cuidar, pero también ha producido un imbalance en el concepto de democracia, donde en democracia todos tenemos derechos a opinar, todos, legales y ilegales, blancos y negros, morenos, altos y bajos, pobres y ricos, estudiosos, no estudiosos. En la democracia caben todos en la justicia. Lo que hace Estados Unidos, que siempre predica la democracia, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de mercado, el poder comprar lo que tú quieras, el poder avanzar como un país libre, supuestamente soberano y democrático. Lo que hace Trump es contradecir eso, porque se pone muy exigente con ciertas personas que no hacen daño, no han cometido delitos, van a plantar frutas, van a cosechar, tienen un sistema de riego, de cemento, hacen casas, le están ayudando a los gringos, le están ayudando a los americanos y no lo ve eso Trump, no lo ve desde ese punto de vista. Yo siempre me he preguntado por qué Estados Unidos no arresta a los que los contratan, a los empresarios que los contratan. Si yo estoy en Estados Unidos y contrato a alguien, pues yo estoy mal, yo lo estoy contratando fuera de la ley. ¿Por qué le echan la culpa al otro que necesita trabajar, que trabaja, no está robando? Precisamente no está robando porque está trabajando y está dando resultados, sea de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de México. Sí habrá quien rompe la ley y que Estados Unidos también tuvo una política, creo yo, muy laxa. También creo que fue el otro extremo con Biden. Fue una política muy mala, muy laxa de decirle a un migrante que robó un 7-Eleven, por decir, en Estados Unidos, no le aplicamos la ley porque él no vale, él no es ciudadano. En la época de Biden se dio esa flexibilidad muy fuerte y creo que Trump ha tratado de contener ese equilibrio de, a ver, él también tiene obligación a seguir la ley. Está dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Sucedió con varios casos de jóvenes que robaban y que de repente los jueces federales o estatales de Estados Unidos decían, no, pues no es nadie, o sea, aquí no vale, no es migrante. No tiene derechos ni obligación, ni un derecho ni una obligación. Técnicamente no cometió un delito. Entonces era como un fantasma, no existe. Llega Trump y dice, no, espérame, hay que mandarlos a la cárcel a los que han cometido delitos siendo migrantes de cualquier otro país. Guantánamo, que es de ellos, de Estados Unidos, Cuba, y la de los alligators o cocodrilos, que es una cárcel que está en Texas, parece que está en Texas. En Texas es donde empieza un programa hace muchos años con Joe Arpaio. Joe Arpaio o Arpaio, que era un policía o es un policía, no sé si todavía viva, donde los ponía en tents o en tiendas de campaña. Yo creo que de ahí sacó Trump la idea a los migrantes. Era un sheriff creo que de Texas, de Nashville o por ahí, me parece. El calorón, los uniformes de manga larga, les ponían literas en el desierto, literalmente les daban un juguito de manzana o así les daban algo ahí, agua nada más. Y Joe Arpaio empieza con ese sistema de tú eres ilegal, tú te quedas aquí. No los deportaban, no los mandaba a su país, no los enjuiciaban, ahí se quedaban como detenidos, incluyendo menores de edad, señores, señoras, de todo, ¿no? Jóvenes, y era Joe Arpaio, no sé si todavía, repito, viva, era súper exigente. Entonces eso creo que Trump lo vio y lo magnificó a hacer carpas y hacer literalmente
cárceles para ilegales migrantes de Centroamérica, Sudamérica. Yo he visto poco, la verdad, chinos, pocos coreanos, porque sabe Trump que se mete en líos con China, donde no hay derechos humanos, aunque sea muy bonito China y muy aparatoso China y tenga grandes tecnologías China, no se niega eso, no hay derechos humanos. China no tiene derechos humanos. El que comete un delito se le quitan los derechos humanos, ahí no hay de que sí te perdono y tú, no, ya, pena de muerte como en Japón. Entonces no se quieren meter en líos con esos países, ¿no? Venezolanos los han dicho que son criminales, obviamente no son todos, grupos de venezolanos pandillas, que no todas las pandillas hacen el daño, algunas sí, otras no, ocuparon Nueva York, ocuparon casas, y fueron arrestados, ¿no? Gente de México, gente de Guatemala y todo. Entonces, llega un punto de inflexión, llega un punto de reflexión de Trump hace algunos días, publican en varios medios, obviamente, prensa escrita, televisión, radio, que Trump acepta que no es tan fácil, ¿verdad? Esos trabajos, que son necesarios un poco estas personas en esos trabajos. Entonces aquí tiene que ver con la democratización de un sistema político y judicial que por un lado le asegura a todos una libertad de prensa, de opinión, que no la tiene Estados Unidos. Creo que la libertad de opinión la tienen muy cuarteada con Trump, desde que no dejan protestas pro-Palestina, por ejemplo. ¿Qué tendría de malo pro-Palestina? No están cometiendo un delito, es su opinión, es una opinión libre. Yo estoy de acuerdo, no pro-Palestina, pero tiene un derecho a protestar en campus de Yale, de Harvard, pro-palestinos, como pro-judíos también. Y como se dio esta situación antijudía, antisemita, Estados Unidos está plagado de la historia antisemita, como México también, antiindígena, ¿no? Por muchos años no querían ni a Juárez verlo. Los mismos indígenas no querían a Juárez, muchos indígenas no querían a Juárez de presidente, si leemos la historia, por el color de piel, era bastante dictatorial, por eso Benito Mussolini se llamaba como Benito Juárez, el italiano fascista. Y a veces uno piensa que todos los de un grupo se apoyan y son buenos, y no, también hay discriminación, también se odian, también hay envidias, también hay pleitos, también hay rencillas, aunque sean el mismo color, la misma etnia, el mismo lenguaje, el mismo dialecto, se separan, se fragmentan. Hay una serie de antivalores, hay una serie de como oposición también a lo que es un líder. ¿Cuál es el precio de la democracia? Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto cuesta la democracia en nuestro país, en México, en Estados Unidos, en Canadá? Lo de los aranceles. El arancel es una técnica de las guerras mundiales. La usaba, yo creo que Stalin, Rusia, la usaba Estados Unidos para proteger supuestamente su economía, y que el otro pagar un poco más lo que debe, para ese país se quedaba con ese dinero. Era como una remesa de los ilegales o indocumentados. Era como un impuesto un poco mayor. El problema es que no hacen investigación. Estados Unidos está lleno de investigaciones de buenas universidades. No dicen por qué un 15, un 20 o 30, no justifican. Nada más lo dicen así al vapor. ¿Por qué México paga un 15, un 20 o China un 100 o 90? ¿Quién dijo que eso era la tarifa adecuada? Y no nada más en carros, sino en productos perecederos, que es muy importante, la canasta básica, la comida y todo. Hoy en día, creo que Trump es muy nacionalista y patriota, no lo dudo, pero ese nacionalismo se ha pasado de la raya también, como decimos en México, de querer invadir con militares, ¿no? Querer controlar lo que es muy difícil de controlar desde hace muchos años también. Grupos muy poderosos que le rendían cuentas a Estados Unidos también. Uno de los lugares donde más drogas no es Estados Unidos, ni México, ni Canadá, es Inglaterra, de hecho. Es Inglaterra. Son los lugares colonizados o no colonizados, que colonizaban, que Inglaterra, siempre lo he dicho con Francia, son casos muy importantes en la ilustración, en el enciclopedismo, en la época
del iluminismo, en la época de la máquina de vapor. Algo tiene Inglaterra muy especial, Escocia, Inglaterra, todo eso. Inglaterra está lleno de eso, nada más que no pasan las fotos de la gente que se está drogando en las calles. Hay muchas de esas fotos en Canadá, no nada más en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Sudamérica, en Centroamérica y en Inglaterra, y en muchos lugares de Europa. Inglaterra le ayudaba a Estados Unidos precisamente en las guerras, con comunicaciones, con oro, con metales, con gas, con lo que podían apoyar en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente ahí estaba Inglaterra y España y Francia un poco metidos. España era muy difícil convencer. España es un caso también muy difícil políticamente de estructurar qué es España, una monarquía, una democracia, una anarquía, una semidemocracia. Es muy complicado España, pero Inglaterra es un caso muy especial en las drogas también, por decir. En lo ilegal, que es lo que hay ahorita, esa guerra en Estados Unidos, México, el mundo, que yo no diría la inició Trump, la iniciaron las empresas, la iniciaron, pues, no sé, la necesidad, la iniciaron no un partido político, ya estaba iniciada desde hace mucho, pero lo que quiere es demostrar el control, que tiene todo el control. Trump es muy controlador, y el problema es que tiene control a otros países, que ya es intervencionismo eso, y que no me parece que sea correcto que deba de intervenir en todo. Aparentemente da la idea que sí va a liberar a México de la pobreza y de esto, pero no, lo que está haciendo es hundir más también las políticas nacionales, no respetar lo que dice aquí la Constitución, no respetar lo que dicen los militares. Oye, también tenemos militares que saben hacer las cosas. A lo mejor se dedican a otras cosas que Estados Unidos, pero no le faltan el respeto ni a los marinos ni militares de México, que son bastante buenos, bastante entrenados. No entrenados para las guerras, pero sí entrenados para otro tipo de cosas locales, por así decirlo. Y quieren intervenir como si aquí no pudieran con el paquete, por así decirlo, como decimos coloquialmente, como si no pudieran, entonces yo voy y te ayudo, porque tú no puedes con el paquete. Es una falta de respeto. Estados Unidos no puede intervenir más de lo que debe intervenir en la democratización, porque entonces no sería una democracia. La democracia emana de la libertad del pueblo, de la libertad soberana de lo nacional. Ahí no tiene nada que ver Estados Unidos, ni Inglaterra, ni otros países con las decisiones. Es como si México se metiera a Estados Unidos a decir por quién votar. Que aquí lo han dicho en las mañaneras, de repente en otras administraciones decían por quién votar, por quién no votar, lo dijeron desde México. Pero no es intervencionismo porque es nada más una palabra, o sea, eso no estás interviniendo. Es una idea, yo votaría por él o por ella, es una idea nada más. Entonces, hay límites en la democracia y en la libertad, evidentemente, y Trump yo creo que quiere ser un poco como Zelensky. Por eso a lo mejor se identifica ahora con Zelensky, el presidente de Ucrania, que quiere dominar varios países. Para mí Zelensky quiere dominar Rusia. Para mí ese es su objetivo desde que entró a la guerra. No va a sacar dinero a Estados Unidos, a los trabajadores de Estados Unidos, empresas de Estados Unidos, que les han dado billones de dólares a Ucrania. ¿Para qué? Para que Rusia acabe dándole la mano a Trump y Trump a Rusia. Y digan, somos los enemigos de Biden, somos ahora los amigos, los republicanos. Ahí sí fue donde Trump, como que, porque él tiene descendencia rusa, su familia, evidentemente, ahí fue como que curioso, ¿no? Tanto dinero al enemigo, y llega la administración de Trump y abraza a Putin como amigo de Estados Unidos. No puedo decir Estados Unidos es amigo de Rusia, ni Rusia de Estados Unidos, cuando nunca lo han sido en la historia del mundo. Nunca han sido amigos de Estados Unidos y Rusia. Se odian como Rusia y los nazis se odiaban. Cuando vas a ver un alemán, un nazi ruso, pues es muy difícil. Y todo el dinero al enemigo, a Ucrania. Llega Trump, eso con Biden, llega Trump y abraza a Rusia, al que consideran enemigo en Estados Unidos. Cambia toda la jugada. Ya después parece que hubo un conflicto entre Trump y Putin, porque hubo algo que no le gustó, lo dijo Trump, no me gustó algo que declaró Putin, algo así. Y se enfoca otra vez a la democratización de Ucrania.
a la supuesta liberación de Ucrania. Ucrania tuvo muchos muertos en la era de los nazis. Había ahorcados, había judíos, había ortodoxos, había cristianos, católicos. Ucrania era como un centro de batalla pequeño de Rusia también, que como Finlandia se trató de independizar y batalló mucho para independizarse de Rusia. Evidentemente se habla ruso, hay dialecto, chocolates rusos, dulces rusos en Ucrania. El mismo Zelensky hacía comerciales para Rusia, comerciales para los rusos, hablaba ruso. Y de repente habla inglés, se mete a Netflix, se hace popular, supuestamente lo votan. Y se hace amigo de Biden, de cierta manera. Biden saca mucho dinero que debe estar aprobado por el Senado. Si Estados Unidos realmente es una república, pues debe estar aprobado por el Senado, republicanos y demócratas. No creo que haya sido todo aprobado por ellos. Y les firma cheques de billones de dólares, billones, que eso Estados Unidos lo necesita para California, lo necesita para la gente de la calle, para limpiar calles, lo necesitan los recursos locales, pues, que anda dando a Ucrania todo eso. De algo que no sabemos ni qué ha pasado, porque ahorita el enfoque es China y Taiwán, y ahorita el enfoque es México y Estados Unidos. Los enfoques, digamos, de la televisión, de los medios de comunicación van cambiando, entonces no porque ya no hablen de Rusia, Ucrania, tanto quiere decir que ya se acabó. Ahorita el enfoque es muy fuerte en Palestina e Israel. Ha sido una carga muy pesada también seguramente para Israel. Tratar de acabar, tratar de entender. Netanyahu, muy obviamente controlado por Estados Unidos desde hace muchos años, desde la era de Bush. Israel es amigo de Estados Unidos. Les venden cosas, importan cosas. Hay muchos judíos en Estados Unidos de la banca, hay muchos judíos de los medios de comunicación, algunos anticatólicos, otros no, anticristianos. Tienen todo como un acervo de judíos en Estados Unidos a favor, obviamente, de la guerra, a favor de lo que consideran no, no, pues no secuestrar judíos. Y ha de ser ahorita súper difícil también para Netanyahu, que fue a visitar a Trump en la Casa Blanca. Ellos van a visitar a Trump, Trump no visita a ellos, excepto, fíjense qué curioso, Trump sí visita en Qatar y sí visita, o cerca de Qatar en Arabia, al jeque árabe o al árabe, no va a Estados Unidos. Ahí nos dice mucho la jerarquía, quién manda a quién. Eso a mí me queda muy claro, no me queda ninguna duda. Putin, bueno, Trump viaja a Rusia y saluda a Putin. Al principio amigos. Le da dinero inclusive a Rusia para estar en enemigo contra el de Biden, que era Ucrania. Bueno, Zelensky va a Estados Unidos. Xi Jinping va a Estados Unidos, le da la mano, se baja de una limusina a Biden. Le da 2 veces la mano y traen sus guardaespaldas y todo. Xi Jinping muy tranquilo, muy sereno. El presidente de China en Estados Unidos. El presidente de Rusia creo que va a Estados Unidos. Gente del Vaticano, me parece que el Vaticano va a Estados Unidos. Gente de México va a Estados Unidos. De embajadores y todo eso a saludar, a negociar. Ayer gente de Armenia, que parece que le quieren dar el premio Nobel, los armenios, creo que son armenios, y otro país, no me acuerdo cuál, Sajastán, creo, le quiere dar el premio Nobel a Biden. Van a la Casa Blanca. Sí. Hasta Cuba yo creo que va a Estados Unidos. Cuba iría a Estados Unidos, no va Biden a Cuba, es increíble. Digo, Trump. Pero de los árabes no. Los árabes él va a Arabia. Él no manda a los jeques árabes, petroleros como Venezuela, como Irán, 1000 petroleros. Él va y casi se les arrodilla a los árabes. Le hacen un ritual ahí de unos pelos de unas mujeres que están así haciendo, ya pasé ese video, un ritual muy extraño de la mujer en Arabia, creo que era Arabia, sí, me parece. Y no van los jeques árabes a la Casa Blanca a saludarlo, no van a Washington. Eso a mí me dice claramente dónde está la jerarquía, dónde está el apoyo de los musulmanes, ¿no? Me está dando mucho pie a entender que trae una agenda árabe musulmana, evidentemente.
mexicana, antimigratoria, antilatinoamericana, porque son los que tienen el petróleo. También lo tiene mucho Qatar, pero Qatar y Arabia no se llevan. Qatar es más futbolero. Arabia es otro mundo. Arabia no se pagan supuestamente impuestos. Arabia tiene temperaturas horribles de 50 grados, como aquí en Sonora, como aquí en Monterrey, de 45, 43. Hemos llegado a 43. Por cierto, gracias a Dios, me ha funcionado muy bien el aire acondicionado hasta ahorita. Tienen temperaturas y hacen maravillas con esas temperaturas. Hacen empresas, hacen malls. Los árabes hacen, aunque no son católicos, hacen pinos de Navidad. En Navidad, para los católicos que van a visitar Arabia, tienen unas sombrillas grandes donde la gente ahí se queda en la sombrilla. Tienen una tecnología de punta increíble los árabes, un poco como China, no a nivel de los chinos, pero sí como un poco de China, es más chico que China, evidentemente. Cuando Arabia no era nada en los 50, en los 40, fue Estados Unidos quien les vende petroleras, quien les vende refinerías para vender petróleo. Arabia era un pueblo, o sea, era un desierto. Entonces me llama la atención que Trump no los invita o ellos no van a Estados Unidos, curiosamente. El sumiso tiene Trump. Él es el que toma el rol de yo voy con ustedes. Cuando debe de haber dicho, ustedes árabes vengan con nosotros también a Estados Unidos. Ahí me demuestra quién tiene el poder. Pues Arabia y los musulmanes. No tiene nada de malo. Pero sí me llama la atención el enfoque porque está pasando, por ejemplo, este problema de los ocupas en España, donde hay un grupo de musulmanes, no puedo generalizar que todos los musulmanes son de una manera o de otra, que esos musulmanes están ocupando casas en España. Ya la gente pues no quiere, porque ocupan y están haciendo sus ritos. Y precisamente ayer se estaban cuestionando, ¿en qué era ayer? Se estaban cuestionando creo que en Barcelona o en una plaza pública, si deberían, sí, me parece que fue España, creo que lo vi el jueves o el miércoles, no me acuerdo, donde se cuestionaban por qué tienen derecho los musulmanes a hacer ritos en público, pero de repente los católicos y cristianos no, como que ya están para algunos invadiendo. Y esto me está diciendo claramente lo que está pasando en España, donde tienen a un presidente, lo he dicho, obviamente es una corona, es una monarquía, y un rey y una reina, pero tienen un presidente, Pedro, me parece muy brillante, muy estudiado, lo he dicho, con muchas condecoraciones, que de nada le sirven si no ayuda a la gente a salir adelante con la economía. España tiene un problema de crisis económica porque están llevando, en mi punto de vista, están llevando el socialismo. No les está funcionando, le están llevando esto de que quieren hacer muchas casas como en Corea del Norte, pero pues están vacías. ¿De qué sirve hacer una casa si te la dejan bien cara o no tienen dinero para mover el flujo económico? España tiene un problema económico, sí lo tiene. Cuando antes en nuestras épocas España era rica, era considerada millonaria. España tenía muchas inversiones. Grandes empresas españolas estuvieron aquí de gas. Todo lo que te cobran de gas se lo llevan a España. Entonces, ahí me está diciendo que en la política global Estados Unidos está respetando mucho al Islam, está respetando a los árabes, qué bueno que lo respete, no digo que no, pero traen como una agenda anti-América Latina, anti-México, traen una agenda como de México es sumiso y metan militares, eso ya lo había dicho Trump, aquí ya le han dicho que no, lo dijo uno de los políticos hoy en video, va a haber un problema diplomático si meten militares. Creo que sí va a haber un problema muy grande diplomático. Y que no me importa, a propósito del dinero, es para disfrutar el dinero, ya llega una edad en que uno dice, pues ya, no voy a guardar el dinero, oye, si me eché un viajecito a Europa de dineros públicos, pues no es justo, pero si es mi dinero, yo me lo gané, ya andan nada más platicando de eso, del dinero, de los políticos mexicanos que se fueron, que tienen un reloj de $500,000 y no sé qué, y todos los argumentos siempre cíclicos, no avanzan en la argumentación, pero bueno, no me voy a meter en eso. Hay que disfrutar del dinero, no lo están robando, están trabajando. Entonces, Estados Unidos también creo que trae esa agenda de depurar, no es una limpieza étnica como se dice en algunas páginas de YouTube, no,
esa limpieza se está dando con los judíos y los palestinos, que no quieren, un grupo no quiere al otro. Es un problema de geolocalización. Netanyahu quiere abarcar todo. Se va a hacer una guerra muy fuerte. No se va a acabar, mucho más fuerte, lamentablemente, si no cede o Palestina o no cede Israel. Técnicamente esa parte de Gaza, y yo lo sostengo por mis creencias, tengo raíces judías, apoyo al judío, obviamente, no apoyo las masacres, pero tampoco apoyo el terrorismo, apoyo lo que considero justo. No me parece justo lo que está pasando, pero tampoco me parece justo que acaben la guerra y vengan terroristas del Islam o vengan terroristas de Irán o de Irak a atacar a Israel, que sería como atacar a Estados Unidos, es lo mismo. Atacas a Israel, estás atacando a Estados Unidos. Como atacar a China es atacar a Rusia, atacar a Rusia es atacar a China, es lo mismo. Entonces, por mis creencias y todo, yo creo que Israel merece ese territorio. Tienen 40, 60 años, tienen bíblicamente muchos años peleando ese pedazo de tierra. Yo lo que creo es que lo deben de compartir los palestinos y judíos, pero no quieren, son muy orgullosos. Tanto los palestinos como judíos son muy orgullosos, hay que decirlo también. Bíblicamente se creen los elegidos. Y bueno, si uno lee la Biblia hay cosas que sí uno lo puede ver literalmente, si Dios tiene favoritos o no. A mí siempre me he cuestionado eso, si Dios tiene favoritos o no. Dios es justo, porque va a tener favoritos si es justo, ¿no? Si un palestino se porta bien, pues ha de ser favorito de Dios. Si un judío se porta bien, pues ha de ser favorito de Dios igual. Independientemente de su creencia, de su raza, de su pasado. Se deben de compartir Gaza y no quieren. Entonces ahí Estados Unidos está muy metido también en esta situación de tratar de democratizar, de tratar de liberar supuestamente fuerzas del Islam, precisamente, de Irán, de Irak, de Egipto. Y me llamó mucho la atención también, hablando de democracia, lo que dijo el senador de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores precisamente, de por qué no adoptar niños de Gaza. Creo que dijo de Gaza o de Palestina, ¿no? Leí los comentarios, me pareció interesante ese punto de vista, pero leí los comentarios y empezaron a decir, bueno, ¿y los mexicanos qué, verdad? ¿Y los niños de otros países qué? Y empezaron ahí. Yo me preguntaría con qué recursos, y yo me preguntaría algo muy importante. Con todo respeto lo digo, independientemente de quien me vea, si es católico o no es católico, lo que sea. ¿Por qué no los aceptan en Siria y en Egipto esos niños? Muchas veces no los aceptan en sus países. Por algo no los aceptan, digo, no nada más niños, sino familias enteras que serían considerados desplazados de la guerra, que creo que Israel sí está cometiendo un error en no ayudarles, supuestamente no les están permitiendo la ayuda, eso es tremendo. Que los dejen morir, eso es tremendo cuando los pueden ayudar con comida, con bebidas. Evidentemente no estoy a favor de eso, pero tampoco estoy a favor del terrorismo, patrocinado seguramente por estos países petroleros que tienen fuerza, que tienen bombas atómicas, seguramente como la India, como China, y que China los va a apoyar, independientemente Venezuela y China los va a apoyar. Por eso Trump anda pidiendo recompensa a Venezuela, a China, a Venezuela, no a China, perdón, porque se están dando cuenta que están apoyando a esos países árabes musulmanes también. Estados Unidos se pregunta si hay musulmanes en Venezuela o escondidos ahorita. Ellos saben, ellos tienen toda la tecnología para saber todo eso, perfectamente lo saben. Eso de andar buscando a Maduro no me lo creo, ni de chiste me lo creo. Venezuela le pertenece, lo digo con todo respeto, le debe pertenecer a la gente, al pasado, a los bolivarianos, a los que han construido lo mucho o lo poco que tienen. Pero con todo respeto, Venezuela le pertenece a una empresa. Le pertenece a la empresa de Estados Unidos una parte de petróleo, que se lo revenden a China, se lo revenden a India, aunque tienen petróleo, no es suficiente, y se lo revenden evidentemente a Rusia. Rusia tiene mucho gas, no petróleo, tiene mucho gas. Rusia, como España, tiene mucho gas. España tiene mucho gas, pero local, para Portugal, Francia y España. Rusia tiene para todo, abarca mucho. Rusia puede abarcar mucho, tiene mucho,
Como México tiene muchos recursos naturales, hay que saber si los administran bien o no, evidentemente los rusos. Entonces, ¿cuál es el precio? Vuelvo a preguntar de la democracia. ¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos arrestados? ¿Cuántos líderes políticos que hay que perseguir? ¿Cuánto tiene que estar México así ante Trump, ante Estados Unidos? Que evidentemente México no se va a arrodillar ante Estados Unidos ni Estados Unidos ante México en una situación ahorita tensa. Creo que hay una tensa calma fuerte, hay una tensa calma porque está pegando a partidos políticos pues del poder. Lo que está haciendo Trump de tomar decisiones, de investigar gente, ¿no?, que tiene nexos con, por decir, lavados de dinero, lo que pasó aquí en San Pedro, que decían de 3 bancos, y que eso lo debieron de haber resuelto pues, hace muchos años, ¿verdad? Y Estados Unidos es como Cuba y es como Venezuela. Yo me pregunto, Estados Unidos lo deja pasar, o sea, Estados Unidos lo ha permitido y luego son los que se quejan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Cuba, que el Che y Fidel Castro siempre iban a responsabilizar a Estados Unidos, evidentemente, como el malo, el monstruo, el infierno, lo peor de todo, y lo decía en la ONU, de los pocos oradores que hablaba en la ONU y hablaba de una manera muy, pues muy concisa y muy fuerte de la justicia, de las armas y de esto, de Cuba, de Venezuela, porque es Venezuela amigo de Cuba. Y me llamaba la atención que Estados Unidos no resuelve, ¿verdad? Desde hace 60 años no resuelve lo de la hambruna en Cuba. Yo le diría al senador, más que traer niños de Gaza, de Palestina a México, con todo respeto, tráigase niños de Cuba, de Venezuela, a darles de comer. Ayudémoslos a ellos, pero de una manera legal, de una manera formal, porque vienen de maneras ilegales y luego pues uno también se mete en líos, las empresas se meten en líos, las personas se meten en líos, hasta la religión se mete en líos. Donald Trump mandó, por ejemplo, cerrar, y no lo pongo como héroe ni como villano, a quien está a favor y en contra. Donald Trump mandó cerrar los santuarios o templos donde se refugiaban. Era muy común que los migrantes de cualquier país se refugiaran en iglesias. En Nueva York se refugiaban en catedrales, en iglesias. Ahí les daban los padres, las monjas, té, comida, pan, como si fueran refugios. Trump acaba con eso, con lo que llaman refugios santuarios. No quiere eso. Entonces, ¿hasta dónde la democracia es humanidad? ¿Hasta dónde es preservarla? ¿Hasta dónde es practicar la democracia? Porque una cosa es hablar que la libertad, que todos somos iguales, que todos tenemos derechos y obligaciones, y otra es ver las grandes diferencias que hay en grupos y en leyes también, como en el caso de Estados Unidos. Y cómo eso de la migración está afectando un poco, o un mucho más bien, la economía. Los gringos, los de Estados Unidos, no se meten a los campos a cosechar papa, fresa, uva, ni saben hacerlo, no se ponen a hacer climas centrales, no se van al techo, casi ningún gringo se va al techo a poner el techo de una casa. Eso lo hacen los mexicanos, los salvadoreños, los hondureños. Y todo eso tiene que ver con la democracia, con la libertad, tiene que ver con la capacidad de desarrollar habilidades. De eso se trata un país que ayuda al individuo y que el individuo ayuda a ese país a salir adelante. Los ve como criminales, Trump. Los ve a todos malos. Entonces sale en el New York Times un muy interesante. Estoy suscrito al New York Times hace varios años. En el New York Times sale muy interesante una carta, creo que es una carta que escribe un venezolano a su abogado de migración, porque acuérdense que antes los migrantes tenían abogados. Y dice, yo quiero salvar mi reputación, o sea, mi nombre. Lo que han dicho es mentira. O sea, se puso bien bravo, bien firme, como diciendo, yo quiero cuidar mi integridad, lo que dicen de mí, yo soy una persona que valgo, o sea, dándose a respetar, ¿no? Y quitan los abogados de migración también, lamentablemente. Y eso tiene que ver con la guerra, y tiene que ver con la democratización, y tiene que ver con la identidad nacional, cualquiera que ésta sea de Estados Unidos. ¿Cuál es la identidad de Estados Unidos? Son muchas identidades, como en México. ¿Quién es un verdadero mexicano? Alguien del sur, del norte, del este. Igual que en Estados Unidos, ¿quién es un verdadero gringo? ¿Quién es un verdadero gringo, no?
Cuando llego a Colorado a estudiar en verano con mi familia, muy bonito Colorado, Boulder, mucho ejercicio, muchas universidades, que por cierto en Boulder estuve leyendo las noticias de Boulder porque las sigo. Boulder significa roca o piedra. Y ahí está una base militar muy importante, desde hace muchos años. Está escondida en el cerro. Hay mucho militar en Boulder, Colorado. Y me llama la atención porque en el periódico Boulder decían que iban a recortar y que iban a cerrar 3 universidades también, que tienen fines públicos, o sea, que tienen dinero público y les está afectando a los estudiantes de Boulder. O sea, Trump está afectando sus decisiones también al gringo, al americano, independientemente de lo de la migración, de que los arresten y todo. La situación económica también, o sea, para el americano va a estar peor. No solamente el arancel, que el mismo Trump está poniendo aranceles tan grandes que el americano va a tener que pagar más caro la salsa ketchup de McDonald's, porque está cobrando más el tomate mexicano. Pues cóbramelo más, yo te lo vendo México más caro, sí, pero tú lo vas a vender más caro, todavía más caro de lo que vale. A ti te está afectando. A mí me está beneficiando, de hecho, porque yo estoy recibiendo dinero. Yo, México, estoy recibiendo dinero como si recibiera remesas. Y eso como que no queda claro en la administración de Trump, no sé. Se supone que está trabajando a favor de su gente, no en contra de su gente, económicamente hablando. Y en Boulder, Colorado, volviendo al tema, me llamaba la atención por el tema de quién es un nacionalista, quién es un verdadero gringo, como quién es un verdadero mexicano, que es muy difícil saber esa respuesta. Y llegas y una persona de McDonald's que se llama Juanito Pérez, te dice, hello, welcome to McDonald's. Te habla muy padre en inglés. Welcome to Colorado Springs. Welcome, do you want some coffee? Do you want some Coke? Do you want some hamburger? Do you want some fries? Un inglés perfecto de Juanito Pérez. Y dices, no manches, este es más mexicano que yo, este debe ser de Michoacán. Ha de ser del sur de México. Muchos del sur de México se van a Colorado, el centro de México. Y a Carolina del Norte, precisamente, donde supuestamente hubo los avistamientos en el monte de ovnis, en el monte Brown. Hay mucho mexicano, o había mucho mexicano y salvadoreño allá. Y Juanito Pérez me habla inglés. Y le digo, oye, en Colorado le digo, oye, quiero una Big Mac. ¿No? Así en español, ¿no? Como si estuviera yo en mi pueblo, como si estuviera, bueno, en mi ciudad, ¿no? Tengo derecho a hablar mi idioma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los gringos cuando vienen aquí? Que te hablan inglés, no te hablan español. Y tú dices, no, háblame español aquí. Que es lo que protestaban muchos por lo que protestaban en lo de gentrificación. Que sabemos que algunas protestas están pagadas, otras no, otras sí son libres de gentrificación en la Ciudad de México. Que la gentrificación tenía que ver con según el New York Times salió publicado lo de las protestas en México, la primera creo, no la segunda, no me acuerdo si fue la primera o la segunda marcha, que tenía que ver con el home work o el home office de los gringos que trabajaban en su casa. No le dieron el enfoque en el New York Times de que no había espacio para los mexicanos. El enfoque era porque había americanos después de la pandemia trabajando en Polanco y en esos lugares. Bueno, pero allí el enfoque era del idioma. Y creo que ese es un punto buenísimo. O sea, viene un gringo, yo le tengo que hablar en inglés en mi país, ¿no? Yo le tengo que hablar en español en mi país. Él tiene que usar peso mexicano, no tiene que usar dólar. Llega un gringo y me paga en dólar. No, págame, bueno, si está bueno el dólar, sí, págame en dólar. Pero págame la hamburguesa también en peso mexicano. Estás en México. Y cuando uno vaya, uno tiene que adaptarse a las reglas de allá. ¿Por qué no puedes hacer como si un gringo viniera a México, no? Como si fuera su país. Entonces uno va a Colorado y le dice a Juanito Pérez, que dice que no es mexicano, Juanito Pérez no es mexicano, y le dices a Juanito Pérez, dame una McDonald's, una Big Mac, unas papas grandes y una malteada o algo. Y, I don't get it, I don't understand. Y se pone así como que tímido, ¿no? Como que igual es americano que nació allá de papás mexicanos que no entiende el español. Igual es verdad, no necesariamente está fingiendo. Pero a mí me tocó ver y observar en Colorado, que es prácticamente el centro de Estados Unidos, un poco el centro de Estados Unidos, prácticamente donde se inicia el cañón de Colorado, precisamente todo eso.
Geológicamente es muy valioso el Cañón del Colorado, por cierto, si pueden irlo a visitar. Yo lo visité 2 veces con mi familia, muy bonito. Hay rápidos ahí, todo muy tremendo en la distancia. Y ahí entra la situación de por qué yo no tengo derecho a hablar español y ellos sí tienen derecho a hablar inglés en su país, ¿verdad? Y a lo mejor si es americano y no sabe español, tiene razón en hablar inglés, pero a mí me tocó ver que sí hablaba, le hablaba al celular a alguien saliendo del McDonald's. Fuera de la empresa podía hablar en español. Lupe, hazme unos tamales para cuando llegue a la casa. Pues no, que muy gringo, muy americano. Habla mejor español que yo a lo mejor, ¿no? Entonces ese tipo de cosas producen fricción cultural, producen una simetría, una falta de relación entre derechos. El gringo tiene derecho a usar dólar en mi país, ya comprar una buena casa, pero yo no tengo ese derecho de hablar español, yo le tengo que hablar en inglés, yo no tengo derecho de usar peso mexicano en Estados Unidos, tengo que usar el dólar o el euro u otra moneda. Ahí empieza el problema de derechos y obligaciones también de los individuos y la gente también. Creo que Donald Trump es un líder que se ha movido mucho rápidamente internacionalmente, que quiere abarcar mucho. Lo he dicho muchas veces, tiene muchos datos, mucha información. Creo que es una buena persona, sí es una buena persona. Yo no he dudado que sea una buena persona. Aunque sea político, es buena persona. También los políticos hay buenas personas, aunque no lo crean, sí hay. Es bueno, pero, y que por cierto, Rosie O'Donnell, esta actriz, o creo que es de televisión, la quería sacar de Estados Unidos, porque Rosie O'Donnell es de las opositoras más fuertes de Trump. Le empezó a decir que él no, que no era empresario, que era un fraude, que era un delincuente, y le echó una serie de cosas tremendas a Trump. Cuando él le provocó también, él también le había dicho, te me vas de Estados Unidos. Y dice, pues yo nací aquí, Rosie O'Donnell, ¿no? Y tiene sus opositores bien plantados también, no digo que no. Creo que es una buena persona, inteligente, sabe, pero que está tomando malas decisiones. La mala decisión es seguir ayudando, creo yo, a Israel. Tampoco estoy diciendo que apoye a Palestina. No van a acabar lo de Israel y Palestina con Estados Unidos. Van a acabar con el dinero de los americanos cuando Estados Unidos lo necesita para otras cosas, para proyectos, para ciencia, para Yale, para Harvard, para invertir. No saben invertir. Están como aquí, no saben invertir. O sea, creen que con una línea del metro ya es una gran inversión, que es buenísima inversión. O sea, hay que invertir en educación privada, en educación pública, en robótica. Hay que invertir no tanto en inteligencia artificial, en libros mejores. Hay que invertir en mejores personas que nos ayuden en la educación. No nada más de Venezuela, de China, de Japón, de Hong Kong. Invertir en mentes. México no invierte tampoco, batalla muchísimo. O porque se roban el dinero, porque no hay dinero, porque no saben administrar, o porque no se ponen de acuerdo, no sé. Pero tiene que invertir y Estados Unidos no invierte, está gastando mucha energía en mandar, en depurar, en deportar gente y no se está enfocando en crear empleos. Monterrey, fíjense, por ejemplo, aquí tienen el proyecto, lo he oído varias veces y lo he visto en periódico, de Volvo, una de las, creo que es Volvo Mercedes, una de las empresas más grandes del mundo va a ser Volvo en Monterrey. Ojalá sea verdad, ¿no? Lo de fábrica de carros. Tenemos lo del Mundial de Fútbol del 2026, que pues va a haber más gente, pues que bueno, más dinero, más derrama económica, más movimiento, bueno, pues que bueno. Va a haber más problemas, obviamente, de hoteles, hay que hacer hoteles, hay que hacer estancias, lógicamente. Pero están invirtiendo ideas nuevas, cosas nuevas, mover todo lo de fútbol, lo del deporte es buenísimo aquí en Monterrey, por decir. O aquí en San Pedro, ¿no? También, Monterrey o San Pedro. Están haciendo ahorita una interconexión entre San Pedro y el centro de Monterrey. Están invirtiendo de a de veras. Están haciendo buenos cimientos, están haciendo buenas obras. Están avisando, por ejemplo, ayer que le dieron mantenimiento iba a decir tren, ¿cómo se llama? Al metro, 3 días de mantenimiento de software. Avisaron con tiempo y va a haber un transbordo gratuito, creo que gratuito a partir de las 9 de ayer de la noche, anunciaron. Eso es invertir en ideas, invertir en que la gente se mueva, en que haya mejores cosas,
en que el dinero se tiene que mover, no nada más almacenar en un banco. Y Estados Unidos, en lugar de invertir en Harvard y Yale, los corre, saca a gente de China, saca a buenos estudiantes por la cuestión migratoria, que eran estudiantes de la India, que son muy brillantes en computación, no los quieren. Es un racismo terrible, se nota ahí el racismo. O sea, ¿por qué vas a dudar de un estudiante de Harvard y lo vas a mandar a la India? Pues, no, dale una beca y que te trabaje en gobierno. Tienes un buen empleado de gobierno, tienes un buen empleado para Bill Gates, para Microsoft o para alguna empresa. Dale oportunidad de salir adelante. No, no los quieren por la cuestión migratoria, ni a chinos, ni a indios, ni a hindúes. Cuando se enteró Shipping de eso China, porque China tiene un modelo muy confuso como Confucio, muy confuso de socialismo, comunismo. China sí es comunista. Desde los 60 los japoneses le decían comunistas a los soldados, los veían como soldados chinos comunistas. Sí es comunista, aunque hay gente que dice que es socialista, pero es comunista. Y China tiene una mezcla de política del Estado con política privada también. Hasta los 90s, 80s invertía la iniciativa privada, luego ya se dio cuenta el Estado que puede invertir, o sea, muchas propiedades son del Estado, del gobierno. Y está muy mezclada en China la política y la economía, han sabido balancear política y economía, es la verdad. Pero si tú ves en la gente, no tiene derechos humanos. Muchos derechos no existen en China. Aunque digan que sí existen, no existen. Las escuelas, aunque digan que es de mucha calidad, no es cierto. Son muy rígidas. He visto algunos modelos de escuelas que me parecen tipo escuela activa muy padre, donde por decir un niño de preescolar recorta unas flores y otra niña hace un motor. O sea, cosas prácticas en preescolar, como de ingeniería, como de legos, como de vida real. Tienen un huertito, eso lo hemos hecho en nuestro colegio, tenemos un huerto con un maestro especial titulado que pone semillas y les ayudan, tenemos huerto también como autosuficientes. Pero me tocó ver un video de China también, por eso hay que ver todo lo más posible de todas las opciones que haya de niños haciendo esto en China. ¿Saben qué estaban haciendo? Tenían armas, aprendiendo a cargar un arma de plástico en primaria. Yo eso jamás lo pondría ni a primaria ni a secundaria. Aquí en Monterrey no lo pondría para nada, ni en la escuela ni afuera de la escuela. China sí lo pone. Es raro porque China, como Japón, no permite las armas. Para los japoneses o niponeses las armas son como detonantes nucleares, son algo muy peligroso. Si tú vas a Japón y vives en Japón, le tienes que enseñar al gobierno, si tú quieres una pistola en Japón, le tienes que enseñar al gobierno dónde la guardas en tu casa. Le tienes que hacer un croquis, un plano de tu casa, y tu puerta, esto no estoy mintiendo, tu puerta debe tener 8 candados, no 7, no 6, 8. Así marca la ley, o así marca la ley, hasta donde yo sé la ley de Japón. Tienes 8 candados. No se toca la arma, si es que te la autorizan en Japón. Para ellos es súper peligrosa, pero pasa mucho, por ejemplo, en China, que aunque prohíban armas, obviamente que creo que está bien de cierta manera regularlas, prohibirlas de cierto modo, pues tienen cuchillos. China tiene una tradición desde hace muchos años, tal vez desde la era de Mao, no sé, un poquito después de Mao, que en la mesa no permitían cuchillos, solamente tenedores, solamente cucharas o palillos chinos. El cuchillo era un arma muy peligrosa, no lo permitían, ni lo permiten creo que hoy en día. Me ha tocado ver lamentablemente asesinatos en escuelas de China, lamentablemente ha pasado eso como de Japón, pero más en China con cuchillos, gente que va con cuchillos, o sea, con lo que le prohibieron de niño. Saca el cuchillo y va y asesina a menores de edad en China. Claro que lo agarran ahí sí lo agarran, luego las manos en la masa y inmediatamente pena de muerte. Y no hay que tengo derecho a respirar, a comer y sírveme mi menú y méteme a la cárcel y tengo abogado. No, ahí no así andan con medias tintas. Ahí lo cachan y vámonos, pena de muerte ya, así, estás directo. Ahí sí no batallan y andan argumentando que tiene un abogado y que tiene una defensoría y como aquí, que tiene derecho humano y todo.
puede ser sospechoso, es que es el problema. Cuando alguien es sospechoso no es tan seguro si lo cometió o no el crimen. Pero cuando alguien es fragante, o sea, se cacha en el momento, pues, vámonos, pena de muerte. Encerrado, pena de muerte. Por un cuchillo, prohibidos en China. En Japón permiten los cuchillos, los sables, los famosos samuráis, que eran los que protegían a los emperadores, que todavía existen, creo que samuráis. Hay un deporte de samurái, de sables o no sé qué. Todo eso pues, son cosas que ellos aprenden no como armas, sino como defensa personal, como si fuera judo, kung fu, karate, judo, todo eso. Bueno, que por cierto, Putin sabe judo, el de Rusia sabe judo, bueno, el presidente de Rusia. Entonces, me llama la atención esto de los derechos, esto de las obligaciones, esto de la inversión, de dinero, de tiempo, de ideas. ¿Y a dónde vamos a llegar? Esa es la pregunta en México. Creo que México tiene mucho potencial, mi país, como Estados Unidos tiene mucho potencial. Estados Unidos solo se está cerrando, solo se está convirtiendo, creo yo, en isla. Solo está haciendo malas cosas, no están reflexionando bien, porque creo que pasa como en México, ya no existe un partido de oposición o una ideología de oposición. Existe en la retórica, pero a la hora de la práctica son los mismos los que toman las mismas decisiones y eso está pésimo a nivel político. Cuando un gobierno no escucha a la oposición porque cree que esa oposición no tiene un valor, eso no es democracia, eso es antidemocrático, eso es tiranía. Un tirano es que no, yo no te escucho. O sea, tú puedes estar hablando, yo estoy trabajando, no te escucho, no te pongo atención. Tú habla lo que quieras, tienes derecho a vociferar, a decir y todo. Así dicen muchos gobiernos. Tú tienes derecho a decir, publicar, pero yo no te hago caso. O sea, yo sigo en lo mío. No me interesan tus ideas, tus puntos, tus argumentos. Una cosa es escuchar y otra poner atención. Y creo que México ha tenido lamentablemente ese problema en las últimas administraciones, ha tenido ese problema de la oposición, lo que quiera que sea la oposición, hable lo que quiera, tiene derecho a decir, vociferar. Pero uno lo ve en el Senado. ¿Qué dijo? Están así algunos, como si fueran niños de primaria, no de kinder, están así. Ah, muy bien, sigue hablando, usted tiene derechos. Ni siquiera tienen la decencia, como en Estados Unidos tampoco tienen la decencia, creo que eso se ha permeado en Estados Unidos y en México, y creo que Canadá es otro sistema porque tiene que ver con Inglaterra, le juran a la reina en Canadá, como se jura al rey y a la reina en España. No tiene ni la decencia ni la educación de verlos a los ojos. Es muy importante cuando alguien hable en un recinto, en un salón, en un auditorio, verlo, validarlo. Es interesante lo que dices, apoyar un punto. No, ya es enemigo, ya es oposición, ya están así, cerrados. ¿No? Es como el típico, y esto pasa mucho con maestros y alumnos, es como el típico que el maestro, estoy en una clase y le pregunto, oye, ¿qué opinas del cambio climático? A ver, explícame tú, Juanito, ¿qué opinas del cambio climático? Ah, muy interesante. Y el maestro está haciendo otra cosa. Está pasando calificaciones. Oh, hay que validar el tiempo. Hay que decirle, vale tus ideas, aunque no estoy de acuerdo. Vale tu tiempo, vale mi tiempo. Está muy interesante ese punto, pero no estoy de acuerdo. Verlo a la cara, ni siquiera se ven a la cara. Y ahí nos damos cuenta de la inmadurez, de la falta de preparación, de la falta de tolerancia, de que yo siempre gano, yo siempre tengo la razón, tú no, ni te volteo a ver. Lo correcto es, a ver, Juanito, explícame, a ver, quiero ver cómo explicas la evolución de las especies, por decir. Me interesa, a ver, explícame en el pizarrón o explícame en tu libreta. Y volteo a ver a Juanito o volteo a ver a Mariana. A ver, Mariana, explícanos cómo es el agua condensada en un clima. Explícanos ese proceso. No, ahí están los maestros a veces. Y a mí también me ha pasado, ¿no? O el papá o la mamá. Oye, mijita, ¿me puedes explicar qué viste en la escuela? Sí, papá, te voy a explicar que vimos pues los polos y los osos polares y vimos la Tierra y los ejes terrestres. A ver, explícame. Ah, muy, muy interesante. Y el papá está así. Ah, muy interesante. ¿Qué pasó? Ah, sí, no, sí, muy interesante. Está muy interesante. Está en el email, en el WhatsApp, en el este, en el este, en el este.
A uno le pasa como maestro, como directivo también, ¿no? Cuando hablas con alguien, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué no me trajiste la tarea? A ver, ¿me puedes explicar la tarea? Sí, profesor, fíjese que, muy interesante, qué interesante, fíjense. Y uno acá pasando una carta o escribiendo algo, como diciendo, no me interesa lo que dice, lo invalido. Y eso me doy cuenta mucho en México se da la invalidación, o sea, sí hay libertad de expresión, pero no la toman en cuenta, no la validan. La oposición muchas veces, o es grito, o es pleito, o es show, como en Estados Unidos pasa mucho en el sistema mexicano como en el sistema inglés, donde hablan uno y todos se hacen bulla, y donde uno habla y no aplauden todos, o sea, como que no se siente a veces el apoyo, se siente como una especie de ficción, no sé cómo explicar. Nos puede pasar en los recintos escolares, nos puede pasar en las universidades, que estoy muy interesado, pero a la mera hora no estoy interesado, estoy concentrado en otras cosas. Entonces, todos esos puntos de la democratización, de la libertad, de la economía, de la política de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Europa, son vitales para que se preserve lo que se considera la democracia. Aristóteles, que lo dije en un video, si Aristóteles viviera hoy en día, sería un dolor de cabeza en las universidades. No sería el gran filósofo con túnica china, porque las túnicas eran de China en Grecia. Era seda china, los chinos ya exportaban la seda. No era el que llega, el sabio barbón, y todo el mundo se para en la universidad y le tienen respeto. Hoy en día, un Aristóteles aquí en México o en Estados Unidos en las universidades que fuera a dar una plática de lo que él tenía de ideas hace, no sé, en el año cuarto antes de Cristo, 3 antes de Cristo más o menos, que es la época de los clásicos griegos, 2, 3, 4, 5 antes de Cristo, haría un sinsabor al grupo, haría un problemón a los grupos sociales y a los críticos y a los maestros y a los alumnos. No crean que le aplaudirían y Sócrates, Platón, te respetamos mucho porque tus ideas, las ideas eran fatales para lo que hoy vivimos. Si leen la ética Nicomaqueo o Nicomaco, que le llaman, que está editada ahí en Porrúa, creo que es Porrúa, o sepan cuántos, la editorial sepan cuántos, que edita muchas cosas. Hablaba de la felicidad, por decir que era una virtud, hablaba de las virtudes como la prudencia, la templanza, que son virtudes también teologales, de cierta manera, entran en la Iglesia Católica. Esta situación de la justicia, la templanza, el carácter, la voluntad, la filosofía va mezclada a la religión. Pero Aristóteles decía, para ser feliz había que buscar la perfección. El que es perfecto es feliz, el que busca la perfección es feliz. Hoy en día no estaría tan de acuerdo. El que es muy perfeccionista tiende a ser más neurótico, tiende a ser muy obsesivo en que no le salga mal esto, no le salga mal lo otro. No sería feliz, sería muy obsesivo, que es diferente. El feliz y el obsesivo no van de la mano mucho. Pero en esa época sí. Y Aristóteles era psicólogo, algo que me llama la atención porque en la Enciclopedia Británica dice que era psicólogo, era médico, era creo que físico, era poeta Aristóteles, y hablaba de la política, de la verdad, de la lucha de clases, hablaba de la esclavitud, ellos están a favor de los esclavos, hablaba de la justicia social, de la virtud, un genio, obviamente, un magnífico orador, como Sócrates, como Sófocles, como Pericles también muy importantes, como Séneca. Séneca hablaba mucho del alma, del espíritu, de la dualidad del ser, de la conciencia, todo eso. Como San Anselmo y San Ambrosio hablaban de la conciencia. San Ambrosio decía, la conciencia es la voz de Dios. La conciencia es la voz de Dios. Yo me pregunto, cuando la conciencia es laxa o la conciencia está defectuosa, porque hay conciencias defectuosas, pues no creo que sea la voz de Dios, pero bueno, eso decía. Y me daba la atención cómo Aristóteles creía que lo perfecto era lo que lleva a la felicidad, pero también decía que una persona no podía ser feliz. Así decía, y está escrito en la Ética Nicomaco o Nicomaquea. La felicidad, decía, no la podían tener los feos ni las feas.
En ese entonces no se hablaba en masculino y femenino, nada más se hablaba en hombres feos. Si tú eras feo no podías ser feliz. Así, literal. No hay interpretación. Eres feo, no eres feliz. Eres guapo, guapa, puedes ser feliz. Tienes una gran capacidad de ser feliz. No está hablando de que te van a dar trabajo, no está hablando de que vas a ser más productivo si eres feo o guapo, no. No te está hablando de nada de eso. Está hablando de que una persona fea no puede ser feliz, punto. Como que estuviera condenada. Inclusive habla del destino. Cuando a mí me han preguntado si creo en el destino, si creo en la suerte, sí creo en la suerte. Aristóteles creía en la suerte, de hecho. Y una persona muy racional, muy centrada en la medicina, en la filosofía, en muchas áreas, obviamente el desarrollo del pensamiento, como Sócrates y todos los peripatéticos, los que se iban al campo a ver el río, a hablar del sol, a hablar de la naturaleza, a filosofar de todo, dónde está el alma, maestro, y el espíritu, y se iban a hacer teatro, de ahí viene la palabra máscara, y personalidad y todo eso. Y había una relación entre teatro, filosofía, religión, creencias y todo. El feo no podía ser feliz, ya está condenado. El guapo o la persona guapa podía ser feliz. Y lo decía también, me parecía muy interesante porque decía que una persona, aparte de la suerte y todo, tenía que tener virtudes, obviamente. Tenía que tener prudencia, tenía que tener paciencia. La prudencia, la paciencia son elementos tan importantes en la educación, en la política, en el desarrollo social y todo. Imagínense esas palabras hoy en día en una universidad pública o privada de México, de Estados Unidos. No, hombre, se haría un revuelo, ¿no? Imagínense Sócrates, Aristóteles con un micrófono que viniera del pasado, antes de Cristo, y un alumno, alumna de filosofía o de educación o de pedagogía o de psicología o de humanidades o de sociología o de antropología o de psicología o de psiquiatría o de ingeniería, le preguntara, oiga maestro Aristóteles, ¿quién puede ser feliz? La gente bonita nada más, los feos no pueden ser felices. Imagínense, ¿cómo se te ocurre, filósofo desquiciado? ¿Qué le dirían hoy en día, no? Con estas agendas woke y con estas agendas de valores y de no valores. ¿Qué le dirían, no? Estás desquiciado, ¿cómo discriminas a los feos? No buscas la equidad de género, no buscas la igualdad. ¿Por qué los feos no pueden ser felices o las feas? ¿Por qué buscas la paciencia y la virtud si tú no la tienes? Imagínense, y él era técnicamente, pues dicen que era feo, o sea, no era feliz según él. Bueno, imagínense una retórica de la ética Nicomaco o a Nicomaco, hoy en día, no hombre, lo expulsarían a patadas de las universidades a estos grandes pensadores, ¿no? El que lee realmente sus obras sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El hecho de buscar la virtud, el hecho de buscar la justicia social, ¿no? El bien común, entre más se podía contar el bien común, entre más gente hacía el bien, pues era más. El bien común se podía contar, se podía hacer matemático, como Pitágoras lo hacía matemática todo. Para Pitágoras el espíritu, el alma era el número 1, el mundo era el número 2, todo tenía una numeración, todo tenía un valor, todo tenía un lugar en el espacio. Pero imagínense hoy en día que tenemos estas agendas de que no discriminen, todos debemos ser justos, todos debemos de hablar políticamente correcto. Si una persona publica en redes sociales que odia a alguien, es una persona odiosa, odia a todo mundo, como si eso lo ejerciera. Sería un caos hoy en día la filosofía de los peripatéticos y clásica, no la sostendría, ¿no? Imagínense que llegue Sócrates o Platón desde el pasado y en una universidad o en una secundaria o prepa lo invitaran a dar clases y le preguntaran, oiga maestro, ¿qué piensa de la esclavitud? Uy, está muy bien la esclavitud, hay que tener esclavos. Son parte del ser humano, son parte de la humanidad, la gente que trabaja mucho y pues no le pagamos bien, es la esclavitud aceptable. Imagínense lo que dijera ahorita, el lío que se daría la filosofía. Así es que esas ideas románticas de que son grandes filósofos y todo, con hoy en día, con estas ideas que tenemos hoy, de no discrimines, de todos somos iguales, de todos buscamos la democracia, de los tiranos son siempre malos, o siempre podemos ser lo mejor.
como ideas preconcebidas, prefabricadas, como no ideas muy libres, no, pues harían un escándalo terrible, ¿no? Harían un escándalo terrible. Y ya no les digo la vida privada de los filósofos, de muchos filósofos, con quién no romanceaban, porque se me van para atrás en la silla, ¿no? Dirían, no, esta persona de moral no tiene ni de ética nada, ¿verdad? Puede hablar mucho del ethos y del bien común y de quiéranse todos, pero en su vida privada, ¿de quién se enamoró? ¿No? Era muy común enamorarse estudiantes y maestros, era muy común el enamoramiento, aunque tuvieran esposas, porque si tenían esposas de jóvenes, era muy común rendirle culto a la juventud, al cuerpo bello, al cuerpo equilibrado, al cuerpo. Por eso hay muchas estatuas en Grecia, de hombres y de mujeres también. A lo que consideraban la belleza era la homeostasis, el equilibrio, lo que consideraban que no tenía error, que no tenía perturbación, el círculo como figura exacta. Los círculos eran lo que representaba la belleza, lo que no tenía defecto. Imagínense hoy en día, ¿qué dirían si fuera Aristóteles, Sócrates y Pericles y todos ellos, si fueran Platón y todos ellos, si fueran o no éticos y morales, predicando la ética y moral de hoy, que es muchas veces una ética y moral a veces como falsa, como para salir del problema, como para aparentar cosas que no son? No es la ética y moral de aquella época, porque si nos vamos a esa época no había ética y moral, era una cosa impresionantemente diferente a lo que hoy se cree que es la ética y moral, de no comas esto, de la Iglesia Católica nos metió también esas ideas de que tienen mucho que ver con los griegos, del alma, del espíritu, de la unidad del ser, si es indivisible o no divisible. Nos metió mucho esa idea de si comes mucho, cometes un pecado, eres glotón, no debes de ser glotón, debes de ser equilibrado. Nos metieron mucho la idea de que hay pecados veniales, inmortales, y que te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, va a haber un Dios que te condena. No, eso lo mete mucho la religión también, en nuestro actuar, que tiene que ver con la ética y la moral también. Imagínense el escándalo de hablar con un filósofo de esa época. No era tarea fácil, ni es tarea fácil entender lo que era normal en esa época, ético, bueno, deseable, y hoy lo que es anormal, perverso, malo, no deseable. Es otra cruda realidad, es una realidad muy, muy diferente también, que tiene que ver con la democracia, con la academia, con la libertad de expresión, que tiene que ver con la libertad de ser mejores o de progresar como humanidad también, porque la filosofía tiene mucho que ver con la justicia. La justicia tiene que ver mucho con el poder del pueblo, el poder de los gobiernos. ¿Quién tiene más poder, un gobierno o un pueblo, un grupo? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la virtud, la verdad? ¿Quién tiene la capacidad de ayudar a los demás a ser mejores también? Que es un fin no ético, no ético, es un fin moral, es un fin que lleva a la sabiduría, a la sapiencia de todos también. Entonces, pues ya llevamos 1:28. Nada más les quería dar estos cuestionamientos, esta reflexión entre filosofía, política, economía, un poquito lo de hoy, lo de ayer, y que reflexionemos qué está pasando en nuestro país y en otros países y hasta dónde, cuánto cuesta la democracia, hasta dónde llega la democracia de Estados Unidos o la invasión de Estados Unidos con sus ideas o con su forma de manejar nuestra política o de manejar nuestra seguridad nacional también. Hasta dónde se les ha permitido y hasta dónde no, y también de otros países. Creo que Trump ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, nuestro país también, y creo que tiene que haber independencia y tiene que haber seguridad también de lo que somos los mexicanos. Tiene que haber afianzamiento de nuestros valores, seguir adelante, seguir con el espíritu crítico, el espíritu de la voluntad del ser humano, y que no nos desanime alguien que pues también es una tiranía. Con todo respeto a Trump, parece una tiranía, ¿no? ¿Cómo traían los de ICE a los venezolanos o a los mexicanos? ¿Cuál respeto? Ni siquiera el respeto, ¿verdad? Eso es tiranía, eso es una manera de encubrir la democracia. La democracia es para todos un beneficio.
Y no es solamente en el argumento o en las palabras, sino en las acciones, en la práctica. La democracia permite empresas públicas y privadas, permite un equilibrio también en la naturaleza humana. Cuando Assad, que se fue a Rusia, se escapó a Rusia, lo andaba persiguiendo Estados Unidos, Assad en Siria y en esos lugares bíblicos hablaba de democracia. Híjole, tú veías a la gente sin comida, sin trabajo, sin escuela, sin oportunidades, muriéndose en la pobreza. Qué terrible cuando ellos tenían millones en el banco, ¿no? En otros bancos, cuando ellos tienen helicópteros y aviones y abusan de la gente y no los dejan salir adelante, caray. Y uno cree que son regímenes a veces buenos porque la persona es buena o se ve buena. Parece que el sistema funciona y nos damos cuenta que no funciona. O cuando estaba Mubarak, el dictador de Egipto, un lugar precioso bíblico donde nació Moisés, un lugar enigmático por las pirámides. Hay más de 60 pirámides, evidentemente, por faraones, por faraonas, donde la mujer juega un papel muy importante como Cleopatra, fundamental, el incesto, relaciones entre hijos, entre hermanos, para mantener el poder. Era una especie de dinastía y monarquía. Y Egipto también tuvo abusos de poder con Mubarak. Llega a Estados Unidos y trata de deshacer todo eso. Hay documentales en Netflix sobre Mubarak, muy interesante. Un terrible dictador, terrible, que no dejaba que salieran adelante su propia sociedad, su propia gente. La gente llega a un punto en que ya, si no le das oportunidad de trabajar, de respirar, de divertirse, de salir adelante, pues se va a enfurecer, la sociedad se enfurece, estalla, hierve tarde que temprano. Y así muchas cosas que se encubren con la democracia siendo tiranías o siendo dictadores y creyendo que las cosas van bien cuando no. Cuando no había televisión, cuando no había noticias, pues uno pensaba, o la gente pensaba que todo estaba muy tranquilo en el otro lado y que todo iba muy bien. Hoy con mucha información, hiperinformación, muchos videos, muchos comentarios, muchas formas de ver la vida, el mundo, nos damos cuenta de mejores realidades también. Y eso es bueno para poderlas entender, asimilar y poderlas cambiar. Y no repetir los errores históricos que siempre repiten los mismos países y sociedades. Así es que cuestionémonos cuál es el precio de nuestra democracia hoy en día. ¿Hasta dónde tenemos que pagar el precio de ser libres, de ser productivos, de ser estudiosos, de tener una familia, de tener aire, de tener recursos para salir adelante? ¿Cuál es ese precio? Y si Estados Unidos puede imponer o no puede imponer la democracia en otros países. Se los dejo de tarea. Gracias por su atención, muy buenas tardes. Más mañana u otro día seguiré subiendo noticias, información y otras reflexiones. Voy a hacer reflexiones sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre filosofía y otros temas de ciencia también que tengo ahí guardados en el tintero. Espero hayan disfrutado y les haya gustado este video y pues muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Buen provecho.